Elementos lógicos, simbólicos de la migración. Primera parte, motivos de migración, doctor Ricardo Contreras Soto. Advertencia. En este ejercicio, en este trabajo, vamos a evitar un modelaje histórico, como lo que hacen los economistas o como lo hacen otros modeladores, partiendo del principio de Ceteris paribus, de que dependiendo en cada contexto, en cada momento histórico, en cada situación, ya una complejidad de esa situación, de ese contexto. Entonces, esta advertencia es importante para que no se piense de que lo que se va a ir formulando es así para siempre, sino que hay elementos socioculturales muy importantes que van a estar también junto a los económicos, articulándose en los distintos comportamientos y en los distintos momentos históricos. Esto es importante señalarlo. Entonces, de los ejemplos, pues, ha cambiado la comunicación que se daba, anteriormente era el internet, anteriormente era las cartas, y con las cartas mucho tiempo los migrantes mexicanos mantenían comunicación con sus familias, los que sabían escribir, o se pagaba para que un escriba le hiciera la carta y pudiera comunicarse, ¿no? Pero la comunicación ha cambiado, ¿no? El teléfono vino a mejorar la situación de distancia y la situación de comunicación. El internet y el teléfono celular indudablemente ya no son tan distantes. Las personas, la comunicación, los sentimientos que se dan, las promesas, etcétera, que se van realizando en las interacciones sociales, culturales, afectivas, o no, o relacionales simplemente de las personas. También a través del tiempo me he dado cuenta, bueno, pues ya muchos lo saben, que ha cambiado los ciclos de migración. Mucho tiempo se utilizó en México ese circuito golondrino de época caliente y época fría. Los migrantes se iban a Estados Unidos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y regresaban a México en noviembre, diciembre, enero, febrero, que era la época de frío, y se daba por las estaciones. Ahora no, es más permanente la estancia, y sobre todo de aquellos que no tienen papeles, eso va a ser algo muy importante, ¿no? Y otra de las cuestiones que han cambiado y que se ha venido agudizando es la criminalización de la migración, ¿no? Entonces, desde la manera de designarla, recientemente el presidente Trump los acusaba de violadores, asesinos, drogadictos o vendedores de droga. Entonces el comportamiento va a ser violento a los migrantes, con mayor cuestión a la xenofobia. Y actualmente pues hay grupos, no es nada más una opinión, hay grupos, y bueno, desde hace rato hay grupos de gente que no quiere la presencia de migrantes mexicanos y también latinoamericanos de los países periféricos, ¿no? Entonces, bueno, la introducción se plantea de manera de esbozo el desarrollo de tipologías y modelos, componentes analíticos y operaciones lógicas simbólicas, sintetizando y abstrayendo las diversas experiencias del análisis y reflexionando para ellas, formular diversos modelos complejos del fenómeno migrante, orientado a las dimensiones simbólicas de la motivación de las personas, donde se presenta dentro de las propuestas para el análisis de los discursos de la migración los componentes de un modelo, que son los obstáculos, los ciclos y trayectorias, necesidades, el mercado en el discurso, las expectativas de solución, la promesa que hay con la migración, con el acto de migrar, los mecanismos de la pobreza, los supuestos lógicos algorítmicos de la migración, acción en correlación con la trayectoria, los logros, los supuestos lógicos, algorítmicos, el trabajo, las órbitas de la periferia con el centro y considerado sobre la temporalidad, los elementos constituyentes de la migración como elementos objetivos que participan en la migración los desarrollaremos a continuación. Entonces, bueno, vamos a iniciar donde el sujeto migrante lo denominaremos para cuestiones de formulación con S como S de sujeto. Bueno,
pero también nos dimos cuenta que era importante empezar desde el principio para que vean que es importante la investigación. Mucha gente piensa que la investigación no es importante y no, sí, la investigación empírica te va diciendo muchas cosas. Esta investigación inició siendo 300 entrevistas, posteriormente fueron 500, pasamos a 776 y llegamos a los 1000 a 1264 entrevistas. Entonces, cuando empieza a ver muchas historias distintas, diferentes, de diversas personas, de gente que fue pobre y que se fue a migrar a Estados Unidos, de gente que fue clase media y se fue a migrar a Estados Unidos, gente que fue de extrema pobreza a migrar a Estados Unidos. Entonces, vamos viendo distintos relatos, vamos viendo ciertas cosas, pero también vamos viendo ciertos patrones. Entonces también vimos clases medias o pequeños comerciantes, la pequeña burguesía, le decimos, que también tuvieron la experiencia migratoria y vamos entendiendo muchas cosas. Entonces, es importante la investigación, indudablemente es muy importante la investigación y esta fue la que pues, realicé por más de 10 años y esta consideración indudablemente. Bueno, pues había desde entonces muchos debates, el debate pues donde se habla del sujeto solo, que va y que generalmente se circunscribe a muchas de las corrientes economicistas, de expulsión, atracción, etcétera, que son interesantes, pero desde mi punto de vista están incompletas porque faltan los elementos sociales y culturales que son importantes para poder entender la intención de hacer los elementos lógicos simbólicos es precisamente como para ir formulando ciertas cuestiones culturales, principalmente en la migración. Entonces, ese es el propósito y esta es la cuestión. Bueno, pues iniciamos donde se trata de entender la lógica o el grupo de lógicas que hay atrás de los grupos de migrantes de los países periféricos, ¿no? En este caso mexicanos. Entonces tenemos, aquí hay un sujeto que tiene un conjunto de necesidades económicas, sociales y culturales y que son mayores a la de estar en su lugar de origen o residencia. Entonces, eso lo hace y lo obliga a migrar. Cuando el conjunto de necesidades económicas, sociales y culturales son mayores. Mientras, o sea, si tiene problemas de dinero, al rato, por eso es importante lo de motivos de migración, vamos a ver los distintos casos de los problemas económicos. Pero también están las cuestiones sociales y culturales. Es muy difícil que te vayas de tu país de origen si acaba de nacer tu hijo y tu esposa tiene algún problema en el caso de un padre. También, por ejemplo, que no conozcas a nadie de por allá o que no sepas ni tienes idea, ¿no? Hay gente que se va a explorar, pero generalmente hay algo en la localidad donde se platica y se dice y te dicen por dónde y cómo, y hay un conocimiento que hay deambula que está circulando y que permite pues ser parte del capital cultural no reconocido, sino en cuanto a conocimiento de los migrantes. Por el otro lado están, cuando hay un conjunto de necesidades económicas, sociales y culturales, son menores a la de estar en el lugar de origen o residencia, pues, y si tiene relativamente formas de resolver el problema, pues no migra. Entonces, la migración en realidad es un recurso que utiliza el sujeto para poder ir o no ir. Y eso hay que verlo como tal, o sea, es un recurso de decisión, un recurso de voluntad, pero no es nada más voluntarismo, se ponderan muchas cosas, o también puede que se omitan muchas de las otras cosas, pero generalmente socialmente hay un grupo de elementos, de responsabilidades, de coacciones y demás que no es tan a la ligera, tan rápido, no es tan economicista, donde la gente nada más está viendo la opción racional, etcétera. Tiene que ver otras cuestiones. Bueno, aquí también ha pasado últimamente en Latinoamérica, ya estoy hablando en el 2020, 21, y en América han pasado muchas cosas, ¿no? Sí ha habido crisis recurrentes,
Sí ha habido problemas con los gobiernos neoliberales que vinieron a empobrecer bastante. Sí hubo muchas cosas, pero sobre todo hay otra una cuestión muy fuerte que es de seguridad social, de seguridad familiar, de seguridad de que tengamos cierta integralidad, los distintos actores, la familia, las personas, en la comunidad. Entonces, esta fórmula no es muy distinta si la pensamos así, como el conjunto de necesidades de integralidad, que son económicas, sociales, son mayores los riesgos de estar en el lugar de origen o residencia, y por eso la gente migra, sí. Aquí ha pasado en México, donde se vino a disparar paradójicamente y curiosamente el crimen organizado, y entonces a veces es más riesgo estar aquí que irse. Entonces la gente dice, bueno, aquí implica que tarde o temprano pueden venir a matar a mi familia, pues mejor nos vamos o me voy. Y eso es también importante. Y la otra fórmula es el conjunto de índices de integralidad económicos, sociales y culturales son menores los riesgos de estar en su lugar de origen o residencia, porque tiene manera de resolverse relativamente, y digo relativamente, tanto en el caso económico como en este caso, que es de seguridad de las personas, de seguir viviendo, pues si hay manera de que te cuiden a los niños, si hay manera de que la familia esté apoyando, si hay manera. Entonces, este, pues sí, pero si son en espacios donde hay, o en muchos lugares de Guanajuato, donde hay mucha inseguridad, etcétera, 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 como en Guerrero, pues está esta otra opción, y sería, no, en este caso no es económica, esta tiene otra lógica, y mucha gente se apega pues a las cuestiones de derechos políticos o de que sea asilo, aunque no propiamente, pues es una cuestión política en términos de, de que sea el gobierno o un grupo, aunque este grupo pues sí ha influido políticamente en la nación. Hago esta aclaración porque es importante, porque estaba el debate de que el sujeto, el individuo solo, y estas ideas que traen mucho los economistas, ¿no? De la individualidad y la colectividad, que es algo muy mal planteado, porque hay estructuras sociales, las familias, etc. Entonces aquí hablo del sujeto que tiene un conjunto de necesidades de su familia, y esto es importante, que son económicas, son sociales y culturales, y son mayores a las que están en su lugar de origen o residencia. Entonces es cuando opta por migrar. Puede ser de manera individual, puede ser de manera relativamente grupal. Se puede ir el papá, el hijo, la mamá, el papá, este, para poder migrar. Se puede ir el jefe de familia o la jefa de familia, también tenemos testimonios de ello, o ambos. O también me ha tocado ver, y esto no lo vi hasta la investigación, donde la hermana o el hermano mayor, sí me tocó ver casos donde la hermana mayor, los papás le decían, pero también hay otra serie de condiciones para que la hermana mayor se vaya de migrante o que utilice el recurso migrante. Entonces, por ejemplo, cuando hay familiares, cuando hay a dónde llegar, etcétera, sí había manera de que eligieran a la hermana mayor. El hermano mayor se siente con responsabilidad, y él puede decir, ¿sabes qué, madre? Pues yo me voy, y no está pensando de manera egoísta, como en muchos elementos, sí, donde los actores son solos, que al rato voy a hablar al respecto de ellos, sino que están hablando pues más de las relaciones familiares, ¿no? Y también el conjunto de necesidades de su familia, económicos, sociales, culturales, son menores a la de estar en su lugar de origen o residencia, porque tiene manera relativamente de resolverlos. Entonces no migra. Entonces son principios lógicos, pero no son arbitrarios. Estamos viendo cierta complejidad de las variabilidades, y es importante irla reflexionando. Y bueno, pienso que más que una fórmula y un algoritmo matemático, es un algoritmo de lógica simbólica. Entonces, sí, ¿quién se va? Pues se van los jefe o jefa de familia, o ambos. Se van los hermanos, el hermano o la hermana mayor. Se va el futuro padre, el futuro esposo,
se va la madre soltera, se va la viuda, la divorciada, o aquellos que tienen una responsabilidad social cultural con la familia, y ya sea que se lleve a la familia o ya sea que se vaya él solo y él tenga el compromiso pues de ir, de salir y de a través de las remesas y a través de la comunicación todo ir apoyando a las familias. Y esto lo hemos visto muy bien con las remesas. Entonces, no es alguien que se va, no es no es de la opción racional, porque pues, lo guarda la gente y punto, y no. Aquí hay remesas y son un ingreso muy importante en términos de recursos en México. Los migrantes dan a sus familias principalmente. Entonces, muchas de las cosas del contexto de la migración van más allá de un voluntarismo del sujeto solo, ¿no? Tiene que ver el país emisor donde sale el migrante y generalmente hay una problemática económica y hay una serie de cuestiones y de limitantes o de problemáticas de seguridad como las que acabamos de señalar y se va al país receptor que es el centro. Ahí hay un Estado, hay instituciones. En ese estado hay un mundo de trabajo. Esta persona va como clase trabajadora, eh, participando en distintas relaciones sociales, de entrada en el mundo de trabajo, de producción, pero en distintas, como de sujeto social, ¿no? Como sujeto civil migrante, que lo llaman legal o ilegal, etcétera. Y entra a procesos de heteropercepción, de cómo lo ve la gente, qué piensa la gente de él, etcétera. Y él a su vez pues, va teniendo autopercepción de las cosas que no conoce y de sí mismo. Y indudablemente entra a diversos campos sociales donde incide la vida cotidiana. Va a haber lugares, no va a ir al club rotario, no va a ir al club campestre, va a ir a otros espacios que se dan a los migrantes, muchas veces muy marginales, y sin embargo él va construyendo su vida cotidiana en esos diversos campos y espacios sociales donde incide su vida, ¿no? Hay un campo donde se escribe la organización, donde va a trabajar, hay shock culturales, indudablemente, porque viene de otra cultura, viene de otra. Y se da principalmente pues, a la gente que no tiene la experiencia, a las que ya tienen más experiencia, pues ya no les genera tanto shock estos procesos de resocialización que se dan en ese país. Entonces, es parte de un entramado que hay que estar muy conscientes que se está dando y que no es y no se reduce a la fórmula economicista que nos plantean muchas de estas teorías. Bueno, aquí este cuadro, esta matriz es muy importante, es una matriz, bueno, que indudablemente tiene que ver con la economía, con el trabajo, con el mundo laboral, con la producción en especial. Y que también tiene que ver con la identidad cultural, que es una matriz muy importante, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que llegues a un trabajo, pues que a dónde te adscribes, y dónde te adscribes como migrante, pues tiene que ver con las culturas laborales, ¿no? Pues de dónde eres, ¿no? Pues he trabajado el campo, le ayudaba a mi papá o le ayudaba a un ejidatario o era peón de un territorio, de un terrateniente. Bueno, pues ok, entonces entrale al campo. Entonces están las relaciones sociales de producción y hay matrices sociales, ¿no? De ilegal, legal, etc. Hay posiciones y disposiciones y hay relaciones de poder y valoración que se dan en esta sociedad de acuerdo a las relaciones. Hay una matriz histórica que es muy importante, no llegamos a hoy, ya hay más de un siglo o más tiempo donde los mexicanos van a trabajar a Estados Unidos y yo pienso que ahorita, bueno, no es el eje de atención, ahorita son más los centroamericanos o muchos latinoamericanos, ¿no? Hay una matriz cultural que es muy importante, ya está dado en el territorio, en Los Ángeles, y hay los mismos Estados Unidos, el 4 de julio, digo, tienen fechas para festejar la mexicanidad muy distintas a las nuestras. Y también hay matrices situacionales, correlacionales de reacción y creación, donde se van dando en el contexto, ¿no? Entonces, por eso es importante la dimensión social y cultural, que no está contemplada en muchos de los modelos de migración. Bueno, por el otro lado tenemos los motivos de migración que le preguntamos a la gente.
Entonces, les preguntamos que por qué se fue y el 70% aproximadamente bajó en medida que fueron mayores los casos, de 65 aprox a 70%. Los motivos económicos, están los motivos familiares. ¿Y cuáles son los motivos familiares? Pues porque la familia, un pariente se fue, alguien tiene que ir a trabajar con él, el papá se llevó primero al hermano mayor y luego al segundo hermano a que fueran a trabajar allá, o se llevó a la hija. Entonces son los motivos familiares. Los motivos personales, donde el sujeto se piensa solo. Y dentro de donde el sujeto se piensa solo, hay un motivo que no estaba contemplado en los trabajos de investigación, digo, en las respuestas, que son los motivos de placer. Y entendido, este placer no es el placer de los ricos, ya lo habíamos señalado, es el placer donde pues sí hay una motivación de los migrantes, pero es más por conocer, por romper el cotidiano, por, por no quedarse en el ranchito o en la colonia marginal, sino ir a conocer, ir a ver, ir a probarse, ir a aventurar. Es la cuestión esta de los motivos de placer, ¿no? Por los cuales se va entonces principalmente hasta el, hasta el año 2000, que fue el trabajo de investigación, 2006 aproximadamente, 2006. este, los motivos económicos fueron los más. Bueno, dentro de los motivos económicos, ¿qué era lo que más impulsaba a los migrantes? Pues indudablemente los bajos salarios. Y bueno, es importante repensar, reflexionar esto, porque pensaron las políticas neoliberales, los gobiernos neoliberales pensaron que mantener los salarios bajos atraía al capital, sí, ya trajeron el capital y todo, pero generaba un problema de expulsión muy fuerte. Y espero que Estados Unidos y los países centro entiendan esto. Mientras, si siguen pagando salarios bajos, pues va a haber migración a los países centro. Si no hay trabajo, que es el segundo motivo, el porcentaje es el 21%, pues la gente se va a ir a chambear allá, y el 37.9%, el 38% es de que la gente pues se va a trabajar a Estados Unidos porque gana 10 veces más, o llega a ganar más de 10 veces. Entonces, un día por 10 días pues de sueldo, de salario, pues es mucho más atractivo. Y bueno, aquí hay otro elemento que vamos a hablar más adelante de él muy brevemente, y que debe ser interesante. Yo sé que muchas cosas se generan las crisis, que hubo crisis recurrentes, pero parece que la enfermedad no es de la periferia, parece que también es propiciada algunas veces por los mismos centros, ¿no? Donde vas haciendo crisis para que vendan las cosas barato, para que estén los países periféricos ahorcados, para que se hagan más dóciles y se hagan más débiles y tengan mayor problema. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. La gente hace crisis recurrentes, y esto es muy importante. Evaluamos en esa época que el 11.4% de la gente pues se va por las crisis recurrentes, y el 10.9% se va por mejorar las condiciones, ¿no? Hay casos sí de emprendedurismo que dice, bueno, voy a hacerme un dinero para hacer un negocio, el 6.6%, ayudar económicamente a la familia explícitamente, el 4%, la pobreza explícitamente como tal, 3.1%, mejor, pero hay que ubicarnos también. Los salarios bajos contribuyen a la pobreza, la falta de empleo contribuye con la pobreza. Entonces la pobreza es un fenómeno complejo, no es un fenómeno aislado. Entonces este 3.1 es que manejaban pues la pobreza como el primer recurso discursivo. Entonces, mejorar las condiciones de empleo, y los problemas de campo, la lumpenproletarización de las clases trabajadoras, si es donde vemos que ya de ser un trabajador a ser gente que ya mendiga, pues ya es horrible, o está en la miseria, que más adelante lo vamos a ver, y la proletarización de las clases medias y la pequeña burguesía. Los rezagos de las problemáticas regionales económicas, pues es muy poquito, pero también encontramos. Esta es la tipología de los motivos económicos de la migración. Yo por eso comento y confieso
Inicié pues con la cuestión de la migración, duré ahí un rato, un buen rato, pero después me fui a la pobreza porque, claro, a las pymes y demás me interesaba, pero la pobreza porque fue casi también es un factor troncal en la sociedad mexicana y que hasta ahora ha sido tomada en cuenta de manera más seria, porque anteriormente con los gobiernos neoliberales no, yo creo que era una variable cínica que estaba presente y se aumentaba o jugaban con ciertas variables y a veces manipulando, ponían techos de lámina y ya, bueno, pues ya no pasaban o ya le ponían cementito, ya eran techos firmes, digo, pisos firmes y otra serie de trucos que utilizaron, pero bueno, por eso fue una de las cuestiones de erradicar de la migración a la pobreza. Entonces están en las mejores condiciones de vida, la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, la proletarización de los trabajadores, la proletarización de las clases medias y de la pequeña burguesía, los problemas del campo, el rezago y la simetría. Sí, la simetría pues, son las desigualdades que se van dando en la economía regional y bueno, pues el emprendedor o las formas de financiamiento que se dan. Y entonces este es el ejercicio sintético que hicimos en esa época sobre esta cuestión. Pero miren, regreso a la cuestión desde las crisis recurrentes. Muchas de ellas se hicieron o supuestamente por la devaluación y mucha. Y se aprovecharon muchos de los países centro y sobre todo los bancos y los préstamos que hacían del Fondo Monetario Internacional. Pero si se fijan bien ustedes cómo el recurso de migración hice un levantamiento, bueno, no fue aleatorio, fue matemáticamente planteado, pero como se iba dando, cómo se va dando en distintas épocas y cómo pues se incrementa mucho y fue un recurso un recurso muy recurrido para la redundancia, la migración. Entonces, si vemos y lo comparo con un estudio que hizo Jonathan Heath sobre las crisis en México y vemos que las crisis del 94-95 que estuvieron demasiado graves y las del 2004-2007, ahora llevamos hasta aquí llevan, no me acuerdo si son 15, son, pero posteriormente pues hay otras crisis como las del 2007, 2006, 2005, 2006, 2007 que están fuertes y que también le pegan mucho y por eso se incrementa. Y por eso me ha gustado mucho lo que ha hecho el presidente de México. Ahorita les voy a decir. Está la tipología de los problemas del campo, causantes de la migración. Está la descapitalización del campo y la ausencia de recursos. A veces se tiene la tierra, pero no hay agua. Y se tiene el agua, pero no se tiene con qué la semilla. Entonces, pucha, es un estirar constantemente. Y luego, si se meten estas empresas que hacen biogenética y ya pues, la semilla no la cultivas y a lo mejor sale bien, pero no sale bien porque ya trae cosas ahí, pero en sus ingredientes, pero no está bien porque no la puedes volver a sembrar, no la seleccionas, no vas a toda esa biomasa, toda esa riqueza biológica, no la vas capitalizando como mucho tiempo se ha hecho aquí. Bueno, está la ausencia y o decremento de apoyos en el campo, la falta de estrategia para desarrollo, etcétera. Claro, se apoyan al empresario industrial, al agroempresario, a la agroempresa, pero no a los campesinos. Y bueno, y Estados Unidos sí subsidia a sus campesinos. Ya lo sabíamos desde hace mucho. La ausencia de empleo en las comunidades rurales, entonces no tampoco. Una competencia desigual en los mercados, ahora ya que se abrió al mercado internacional, pues vemos que llegan productos de allá, a veces no tan ricos o no tan nutritivos, a veces con químicas. Entonces hay sustitución de los mercados locales por las grandes empresas transnacionales de distribución, los costos altos y los insumos de producción, las tierras en posesión no son no muy productivas, sí, a veces las tierras que contienen algunos ejidatarios pues, son temporales,
por temporales, pero a veces también pobrecitas, man. Entonces están muy arenosas, muy salitrosas, no hay mucho ingrediente biológico y bueno, está la explotación de jornadas largas y de malos salarios a los trabajadores, a los peones. En el campo están los intermediarios que acaparan el mercado pues hace mucho, el trabajo del productor directo, sí, los intermediarios, los bajos pagos al productor directo y sus productos y al peón. Entonces, estos son la mayoría de los problemas que vemos en el campo y en las comunidades rurales, ¿no? Que genera y que hace que desesperen. Y a veces cuesta, alguna vez, varias veces he platicado con algunos campesinos que me dicen, pues a veces está la tierra allá arriba, pero ya no hay quien la trabaja. Es mejor irte de trabajador peón a Estados Unidos o de trabajador de albañil a que te quedes como campesino. Y esto es increíble porque lo primero que salvan los campesinos es el alimento, son los salvadores del alimento, de ellos y de lo más sano, pues. Y esto, pues, sí, este eslabón ha sido dañado. Bueno, aquí están algunos motivos socioculturales de las comunidades rurales, ¿no? Fíjense que en las comunidades rurales, las localidades, pues hay vida triste, hay un agotamiento de promesa de vida y civilizatorio, pues no puedes seguir estudiando, no puedes seguir haciendo esto, no hay espacios públicos, aunque haya mucho campo y todo lo demás, pues, pero no se atiende, ¿no? En los municipios en México, pues se van a las capitales y con todo y eso hay mucha desigualdad, pues con mayor razón en las localidades. Entonces se busca la vida allá, en Estados Unidos, donde se buscan las mejores condiciones de vida. Se busca sobresalir, pero no es sobresalir así, destacar, sino salir, más bien dicho, debería decir, o sea, eh, poder comer, poder vivir, poder trabajar. La ilusión de tener también es uno de los recursos de la migración, porque a veces aquí no, y llevan generaciones y no hay manera de tener condiciones como la casa, como tener ciertas productos que puedan ser útiles para un transporte, un carro, en fin, entonces sí también la gente sale con la ilusión, ¿no? Y también hay una valoración pues, de que como está tan descuidado aquí, tan deteriorado, hay una miserabilidad terrible en muchas localidades, pues el miserabilismo, pues no hay una recuperación estética donde te sientas, bueno, sí hay pueblitos muy bonitos y claro, hay pueblitos mágicos y todo eso y que nos da mucho gusto, pero no, mucho tiempo no le apostaron pues a reivindicarnos estéticamente, a reivindicarnos, los espacios públicos son importantes culturalmente y no nomás es la belleza blanca, es la belleza de la vida, de los árboles, de sentir verdecito, de tener paz. Bueno, pues está la pobreza y la pobreza cultural, la desigualdad cultural, que ya he hecho una obra por ahí, consúltenla, está muy buena, que tiene que ver con esto. Que no le faltara algo a mi familia, esto es ya una responsabilidad que se da, de buscar un mejor ambiente de vida, se hablan de mejores condiciones de vida, y que hay caricias de oportunidad, y sí, se desespera la gente, y estás en las esquinas y no hay nada que hacer los chavos, y por eso, bueno, pues, jóvenes y demás pues, se vayan a los cócteles, el crimen organizado y demás, porque no hay actividades que puedan ser recreativas ya después de trabajar o después de estudiar. Es importante, ¿no? Conocer algo nuevo, aventura, desaburrirse, eso es importante. La búsqueda de reivindicación al derecho del placer, a la creación, a la diversión, a la distracción, es importante. Entonces, estas son otras de las demandas que no las contemplan ni las ven los economicistas. Por el otro lado están las cuestiones de la migración de las mujeres solteras. Muchas de ellas, hay dos vías, las motivaciones económicas familiares, hay una responsabilidad delegada y asumida, como la que señalé, bueno, indudablemente las mamás, las viudas y demás, pero principalmente, por ejemplo, de la hermana que va y coopera, ¿no? Le manda a sus papás
las remesas y son héroes, heroínas, o los hombres. Y los autónomos que ya no tienen una responsabilidad familiar, entonces están con la cuestión de superarse, de mejorar, de ahorrar para casarse, de planear el futuro, etcétera. Las mujeres también, ¿no? Cómo van preparando la cancha a través del recurso de la migración. Los motivos de las mujeres casadas, que es huir de la familia, de la violencia hacia las mujeres, o ir a ver a la familia, que se llama reunión familiar, acompañar al marido, ver que, o cuestiones de dispersión, de que a veces pues está fracturando la familia y van a ver pues, en qué quedó o qué fue lo que pasó. Sí, porque ya se fue el marido hace mucho tiempo y ya no, al principio mandaba la remesa, pero ya después ya ni mandaba la remesa y luego ya no se sabe nada y entonces pues va la mujer a ver pues qué pasó, ¿no? Si ya está muerto o si anda con otra, que también puede ser una o la otra cuestión. La búsqueda de maridos o parientes y la estrategia de apoyo, ¿no? La ausencia del marido y la situación indefinida de la vida familiar y personal, a veces sí hay familias, hay mujeres que se casan y se va su marido y ya, manda dinero, manda remesas, pero también como que no está muy clara cuál es va a ser la relación y a veces a mí uno de los motivos de migración es ir a aclarar esta situación de ambigüedad en las relaciones familiares. Bueno, sobre las mujeres separadas, divorciadas, madres solteras, entonces hay, claro, son Adelitas, son aventureras, son amazonas. Entonces van a ver a la reunión familiar, fue lo que encontramos, la transición, ya señalamos, de ruptura familiar, que muchas de ellas pues, ya están separando o ya están separadas, o por otro lado, restablecer o fortalecer eslabones familiares en el centro. Entonces sí pasan a ver a los viejos parientes o a parientes que se les perdió la pista para restablecer los eslabones. Los motivos económicos, la expulsión de casa, y las obligaciones de mantener al hijo, ¿no? Son parte de los motivos de las mujeres. Y este panorama es importante que lo vayamos viendo y repasando. En el caso de los hombres, pues como que hay dos vías, ¿no? Está la vía de soltero, que es de una responsabilidad que puede ser delegada o asumida, o sea, si quiere ayudar a la familia. O pueden ser particulares, donde la familia ya no te dice, no me des, pues ya vete y que te vaya bien, y entonces el dinero va a ser para él y para sus proyectos, ¿no? Y mientras la responsabilidad delegada o asumida es el de apoyo y colaboración, es cuando el hermano grande le ayuda a su jefe, le ayuda a la mamá y manda dinero, ¿no? Y le mandan las remesotas. Bueno, de México, hacia México. Con relación a la familia, el mantenimiento y desarrollo. Y sin embargo, bueno, pues hay también dos vías. Eso hablamos de los solteros. Solo me voy con los casados. Los casados es jefe de familia, muchos de ellos, o si no es jefe de familia, pues va a buscar apoyar. Entonces hay una ausencia del padre que va a impactar en la educación de los hijos. Y entonces sí, el papá pasa a ser ya más parte del imaginario. Se habla de él en ausencia. Y si es responsable, pues les va a mandar sus regalos, va a mandar y va a haber buena presentación. Y allí se divide otra donde, pues sí, también hay padres que son irresponsables, que son casados, que no ayudan, y se empieza a ver el quebrantamiento, pues sí, de sustitución, las dobles familias, las rupturas, empiezan a tener y a irse alejando de la casa familiar. Está la tipología de estos motivos, está el económico, la crisis actuales, las crisis recurrentes, la politización de las clases medias, las búsquedas de mejores salarios, los problemas, los motivos de migración, la visita a familiares, la ruptura, la recomposición, la reunión, el arrastre. Familiares cuando, por ejemplo, se va y pues se lleva a la esposa, el esposo y al marido. El problema de género femenino, el estado conyugal, salir de la familia, apoyar la solidaridad familiar, los personales superarse, el sueño americano, que también nos salió muy recurrente para los motivos personales, y de los motivos de placer, que son parte de los personales, pero los tuvimos que mandar a otro capítulo,
que es romper la vida cotidiana, conocer y tener aventuras. Pues aquí ya se había acabado el capítulo y no, pues hay que seguir viviendo y hay que darle emoción, decimos, ¿no? Es importante que, que entendamos a la gente migrante, ¿no? Y también, pues, que somos producto social y eso es importante que asuma el gobierno. Decía que es importante que, que haya atención a la pobreza de veras, no retórica barata neoliberal, ¿no? Que haya, que la gente sea el eje, la población y la población mayoritaria, y pues es la gente pobre. Hay una cuestión de miserabilismo, de pobreza muy fuerte. Voy a leer lo que hay, ¿no? Hay un consumo en las masas, en la cultura de masas heterodirigidas. Nosotros no la dirigimos, hay poco de la cultura popular, cada vez hay menos, hay de la cultura dominante, pero sobre todo de la cultura de masas es lo que ofrece la cultura dominante a los grandes grupos, pero que no es el, la diferencia cultural, ¿no? Es la masa, es esa, ese desprecio que hay y ese negocio que se hace este, con los reggaetones y todas esas cosas, ¿no? Está el divorcio con la generación de la tecnología, bueno, pues sí, somos consumidores, pocos son los que conocen sobre la tecnología. Hay una carencia de oportunidades de prácticas de espacios sociales que desarrollen, reivindiquen a la gente y por eso hicimos igualdad cultural, porque el espacio es el que queremos apoyar, ¿no? Mejorar los niveles de formación de la gente, hay bajos niveles de formación en la gente pobre, hay una práctica de baja generación de autoestima y de reivindicación, y si te quieres reivindicar es como bailarina o como chofer, pero no como gente. Y acabamos de ver hace poquito a los japoneses, pues, como un diseño muy distinto de sociedad, muy distinto a los países periféricos y a nosotros principalmente, ¿no? Hay una esencia de la masa crítica a proyectos sociales, no hay una violencia que se incrementa, hay delitos, segregación por ignorancia, hay una crisis recurrente y hay desaires y frustraciones por las condiciones de que va bajando y va bajando y va bajando y baja y se va empeorando las condiciones de vida. Pero luego los gringos no quieren más migrantes y ahí está la consecuencia de esas cosas, ¿no? No, se tiene que restablecer, así como ecológicamente el mundo, socialmente y culturalmente se tiene que restablecer el mundo. Está la orientación y la información de manejo ideológico, está la proletarización de la proletarización a una ausencia de proyectos sociales, civilizatorios y con un entes colectivo de participación social. Hay representaciones en trama y tragedia de culpa, hay una polarización exacerbada y de distinciones y diferencias sociales entre ricos y pobres. Así no se va a poder vivir, señores. Tenemos que cambiar este mundo. Entonces sí es importante los proyectos sociales. Y ese es el problema. No, el problema económico no es la divisa, no, el problema económico es las condiciones sociales sobre las que se está trabajando con la gente. Bueno, entonces este repaso era importante retomarlo porque para hacer las ecuaciones, la lógica simbólica, las, las representaciones, es importante que entendamos, pues por lo menos mínimo, estos distintos entramados y cada uno con sus distintas complejidades. Bueno, eso es todo.